El soldado británico más importante de la Segunda Guerra Mundial fue un hombre que nunca disparó un arma, nunca saludó a un oficial y estaba muerto antes de que la misión siquiera comenzara. En 1943, la inteligencia británica se dio cuenta de que no podían invadir Italia sin sufrir una masacre. Los nazis lo estaban esperando. Para salvar miles de vidas aliadas, los británicos decidieron que necesitaban engañar personalmente a Hitler. Hicieron esto tomando a un hombre sin hogar que había muerto solo en un almacén, vistiendo su cadáver con un uniforme y convirtiéndolo en el mayor mentiroso de la historia militar. Esta misión se llamó Operación Carne Picada. Sigue siendo una de las operaciones de inteligencia más extrañas y exitosas de la historia. Elaboró el plan el oficial de inteligencia Ewan Montague. Él sabía que los espías alemanes vigilaban la costa de España, sí. Un oficial británico llegaba a la orilla con documentos secretos. Los alemanes los encontrarían, pero necesitaban un cuerpo. Encontraron el cadáver de Glyndwr Michael, un hombre sin hogar en Londres que había muerto por ingerir veneno para ratas. No tenía familia y no era un fantasma en la ciudad. Montague y su equipo tomaron a este hombre olvidado y pasaron meses construyéndole una vida falsa. Le dieron un nombre, el mayor Guillermo Martín de la Marina Real, pero un nombre no era suficiente para engañar a los nazis. Tuvieron que crearle un alma. Llenaron los bolsillos del hombre muerto con objetos que contaban una historia. Añadieron boletos de teatro de fechas recientes para mostrar que disfrutaba Londres. Agregaron una carta de un banco exigiendo el pago de un sobregiro para mostrar que era descuidado con el dinero. Incluso incluyeron una foto de una prometida falsa llamada Pam y 2 cartas de amor escritas por una agente femenina de inteligencia. El artículo más crítico era un maletín encadenado a la muñeca del cadáver. Adentro había una carta de un general británico de alto rango. La carta revelaba casualmente que los ejércitos aliados planeaban invadir Grecia y Cerdeña y que el objetivo obvio de Sicilia solo era una trampa. El 19 de abril de 1943, el submarino HMS Seraph emergió en las oscuras aguas frente a la costa de España. La tripulación empujó suavemente el cuerpo del mayor Martín al mar. Cuando un pescador español encontró el cuerpo a la mañana siguiente, el plan se puso en marcha. Las autoridades españolas alertaron a los agentes de inteligencia alemanes en la zona. Los alemanes pasaron días revisando cada papel en los bolsillos. Revisaron las fechas, analizaron la tinta, leyeron las cartas de amor, creyeron en todo. Los documentos se enviaron de inmediato a Berlín y se pusieron en el escritorio de Hitler. El Führer cayó completamente en la trampa. Ordenó que enormes divisiones de Panzer se alejaran de Sicilia y marcharan hacia Grecia para defenderse de una invasión que nunca iba a suceder. Cuando los aliados finalmente lanzaron su invasión de Sicilia, el 9 de julio de 1943, quedaron sorprendidos por la falta de resistencia. Las playas tenían poca defensa. La isla cayó en semanas en lugar de meses, y miles de soldados que esperaban morir regresaron a casa sanos y salvos. Le debían la vida a Glyndwr Michael, el hombre sin hogar que encontró más propósito en la muerte de lo que jamás tuvo en vida. Mientras los aliados luchaban para detener los horrores del régimen nazi en Europa, científicos en Estados Unidos hacían experimentos médicos secretos en sus ciudadanos que rivalizaban con la crueldad de sus enemigos. El proyecto Manhattan creó la bomba atómica, pero pocos conocen el proyecto secreto que ocurrió simultáneamente. Sabemos que el proyecto Manhattan construyó la bomba atómica, pero pocas personas saben sobre el proyecto secreto que se llevó a cabo al mismo tiempo. Científicos estaban aterrados de la radiación. Necesitaban saber cómo se comportaba el plutonio dentro del cuerpo humano, pero en lugar de pedir voluntarios, decidieron inyectar materiales radiactivos a pacientes desprevenidos para ver cuánto tiempo tardaban en desmoronarse. Esto no fue conspiración de unos cuantos médicos deshonestos. Este fue un programa autorizado por el gobierno que permaneció clasificado durante 50 años, porque la verdad era demasiado dañina para ser revelada. Los experimentos iniciaron en 1945 al final de la guerra. A los doctores en hospitales prestigiosos, incluyendo la Universidad de California y la Universidad de Rochester, se les indicó que encontraran pacientes que pudieran servir como sujetos de prueba. No buscaron soldados, buscaron a los vulnerables.
Una de las primeras víctimas fue un pintor de casas de 58 años llamado Alberto Stevens. Había ido al hospital por una úlcera estomacal que los doctores diagnosticaron erróneamente como cáncer terminal. Como pensaban que iba a morir de todos modos, le inyectaron en secreto una dosis masiva de plutonio 238 sin su consentimiento. Querían ver cómo la radiación se asentaría en sus huesos. Stevens no murió de cáncer. Vivió otros 20 años llevando sin saberlo una de las dosis de radiación más altas de cualquier ser humano en la historia. Mientras el gobierno seguía su salud como si fuera un equipo de laboratorio, la crueldad se extendió a los niños. En la Escuela Estatal Fernald en Massachusetts, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts se enfocaron en niños pequeños con discapacidades mentales. Crearon un club de ciencias y les prometieron a los niños viajes a partidos de béisbol y comidas especiales. Los padres estaban encantados de que sus hijos recibieran atención. Firmaron formularios de consentimiento para un estudio nutricional. Nunca se les dijo que la avena especial que servían en el club de ciencias estaba mezclada con calcio y hierro radiactivos. Los investigadores exponían a niños con discapacidades a radiación solo para observar cómo la absorbía su sistema digestivo. En la Universidad Vanderbilt, el programa estaba dirigido a mujeres embarazadas. A casi 800 mujeres que acudieron a una clínica prenatal gratuita, se les dio un cóctel de vitaminas para mejorar su salud. El cóctel contenía hierro radiactivo. Los científicos querían ver qué tan rápido la radiación cruzaría la placenta y entraría en el bebé no nacido. Varios de los niños nacidos de estas mujeres murieron después de formas raras de cáncer. Estos doctores justificaron sus acciones alegando que era por la seguridad nacional durante la Guerra Fría. Argumentaron que la seguridad de muchos pesaba más que los derechos de unos pocos. Pero mientras los fiscales estadounidenses en los juicios de Nuremberg colgaban a los doctores nazis por experimentar en prisioneros sin su consentimiento, el gobierno de Estados Unidos protegía a sus propios científicos que hacían exactamente lo mismo. La verdad permaneció enterrada en archivos clasificados hasta la década de los 90. Cuando un periodista finalmente expuso los nombres de las víctimas, el gobierno se vio obligado a admitir lo que había sucedido. En 1995, el presidente Clinton pidió disculpas públicas, pero para las víctimas que habían sido traicionadas por los mismos doctores que juraron sanarlas, la disculpa llegó décadas demasiado tarde. En 1944, una unidad secreta del ejército estadounidense recorrió Europa con tanques inflables, altavoces, sonidos de motores grabados y actores disfrazados, creando divisiones falsas. Eso engañó por completo al reconocimiento alemán, tanto que los comandantes nazis redirigieron unidades Panzer enteras para luchar contra enemigos que no existían. Esto no era teatro, era guerra psicológica, demostrando que el arma más efectiva no siempre es el acero y los explosivos. La 23ª Unidad Especial de Cuartel General, creada en enero de 1944, fue única en la historia militar. Su lista incluía artistas, ingenieros de sonido, actores y diseñadores de escenarios reclutados de escuelas de arte en Nueva York y Filadelfia. Eran un espectáculo ambulante de engaño diseñado para hacer que la inteligencia alemana creyera que las fuerzas estadounidenses estaban en un lugar donde no estaban. El equipo inflable era ingenioso. Los tanques estaban hechos de tela engomada que se parecía notablemente a los verdaderos Shermans desde cualquier distancia mayor a unos cientos de pies. Un solo soldado podía llevar un tanque desinflado bajo el brazo e inflarlo en 5 minutos. El componente de sonido era igual de sofisticado. Los ingenieros del ejército habían grabado horas de operaciones militares reales, tanques en movimiento, camiones en convoy y artillería siendo posicionada. Estas grabaciones se reproducían a través de potentes altavoces que podían proyectar los sonidos a varios kilómetros. El engaño por radio fue quizás el más complejo. La inteligencia alemana vigilaba el tráfico de radio aliado para ubicar las unidades. Los operadores del ejército fantasma podían hacer que una pequeña unidad pareciera toda una división generando el patrón correcto de tráfico de radio falso. La primera gran operación del ejército fantasma ocurrió justo después del día D. Mientras las verdaderas fuerzas estadounidenses se preparaban para salir de Normandía, el ejército fantasma montó una acumulación fantasma cerca de la costa, sugiriendo otro asalto anfibio.
El reconocimiento alemán fotografió los tanques falsos y la inteligencia de señales alemana rastreó el tráfico de radio. Los comandantes alemanes mantuvieron las reservas cerca de la costa en vez de reforzar a las tropas que enfrentaban la ofensiva real. Una de las operaciones más exitosas ocurrió en septiembre de 1944. La segunda división blindada debía moverse en silencio para sorprender al enemigo. El ejército fantasma se trasladó a su antigua posición y pasó 2 semanas fingiendo ser ellos, mientras la división real atacaba desde un lugar completamente diferente. Los riesgos eran altos. El ejército fantasma actuaba a pocos kilómetros de los alemanes. Si eran atacados, el pequeño número de soldados con equipo inflable habría estado indefenso. El ejército fantasma llevó a cabo más de 20 grandes engaños y los analistas militares estimaron que sus operaciones salvaron entre 10.000 y 30.000 vidas estadounidenses. Sin embargo, la existencia de la unidad permaneció clasificada hasta 1996. Varios miembros continuaron con carreras distinguidas. Bill Blass se convirtió en un famoso diseñador de moda y Ellsworth Kelly se convirtió en un pintor reconocido. Habían aprendido que la realidad a menudo es cuestión de percepción y con suficiente creatividad puedes hacer que la gente vea lo que tú quieras que vean. Entre 1936 y 1945, una unidad de investigación militar japonesa en la Manchuria ocupada infectó a miles de prisioneros con peste, antrax y cólera. Congelaron sus extremidades para estudiar la congelación, los diseccionaron vivos sin anestesia y probaron armas biológicas en aldeas enteras, matando a unas 10.000 personas. Lo peor no fue solo que sucedió, sino que después de la guerra, las autoridades de ocupación estadounidenses otorgaron inmunidad a los investigadores a cambio de sus datos. La Unidad 731 era oficialmente conocida como el Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua, un nombre deliberadamente insípido. En realidad, era una enorme instalación de guerra biológica en Pingfang, cerca de Harbin, en Manchuria. El complejo cubría 6 kilómetros cuadrados y empleaba a más de 3.000 personas. Su comandante era el teniente general Shiro Ishii, quien había convencido a sus superiores de que las armas biológicas podían ser decisivas en la guerra moderna. Los experimentos fueron uniformemente horribles. Los investigadores infectaron a los prisioneros con varias enfermedades y luego monitorearon su progreso sin proporcionar tratamiento. Los prisioneros no recibieron atención, solo sufrieron hasta la muerte o hasta que los investigadores decidieron matarlos. Para la autopsia, las autopsias a menudo se realizaban mientras los sujetos aún estaban vivos, sin anestesia. Los investigadores buscaban observar órganos vivos. Los experimentos de congelación fueron especialmente brutales. Los prisioneros eran sacados al exterior en invierno, obligados a exponer sus extremidades y se les vertía agua hasta que las extremidades se congelaban por completo. A algunos les congelaban y descongelaban la misma extremidad varias veces. Las pruebas de armas eran clave en el trabajo de la Unidad 731, que probaron bombas biológicas en sujetos vivos atados a estacas a diferentes distancias. En varias ocasiones, la Unidad 731 realizó pruebas de campo infectando deliberadamente aldeas con cólera o peste. En 1940, aviones japoneses lanzaron pulgas infectadas con peste sobre la ciudad china de Ningbo. Ataques similares ocurrieron en varios lugares, matando a cientos o miles de personas a la vez. En 1945, al volverse la guerra contra Japón, Ishii ordenó destruir la instalación. Los prisioneros sobrevivientes fueron asesinados. Los edificios fueron dinamitados, los documentos fueron quemados y el personal se dispersó. Cuando las fuerzas de ocupación estadounidenses se enteraron de la Unidad 731 al principio, hubo intención de enjuiciar a los investigadores, pero luego surgió un cálculo diferente. El programa estadounidense de guerra biológica estaba sumamente interesado en los datos de la Unidad 731. Los japoneses habían realizado experimentos en humanos que los investigadores estadounidenses nunca podrían realizar legalmente. En 1947 se hizo el trato. Ishii y su personal superior proporcionaron documentación extensa a los expertos estadounidenses. A cambio recibieron inmunidad. Estados Unidos bloqueó los intentos de procesarlos. Mientras que los médicos nazis fueron ahorcados por sus experimentos, los japoneses que hicieron experimentos aún mayores quedaron libres.
Muchos regresaron a puestos destacados. Ishii se convirtió en un empresario adinerado. Algunos médicos de la Unidad 731 luego fueron profesores universitarios y administradores hospitalarios. El caso plantea preguntas profundas sobre si el uso de datos obtenidos mediante tortura y asesinato nos implica en los crímenes, preguntas que nunca han sido respondidas de manera satisfactoria. El general de las SS Hans Kammler supervisó los programas de armas secretas más avanzados de la Alemania nazi, incluidos los cohetes UM-2 y los aviones a reacción. Cuando el Tercer Reich colapsó en 1945, desapareció, nunca se halló su cuerpo y hay testimonios contradictorios sobre su destino. Esto es importante porque si Kammler fue reclutado en secreto por la inteligencia estadounidense, como sugieren algunas pruebas, significa que el arquitecto de las fábricas de cohetes con trabajo esclavo pudo haber vivido cómodamente durante décadas después de la guerra. Hans Kammler no era un nombre conocido, ni siquiera durante la guerra, y eso fue intencional. Operaba en las sombras, gestionando los proyectos militares más clasificados del régimen nazi. En 1945 controlaba el programa de cohetes Mi-2, el avión de combate, Mi-262 y varios otros desarrollos de armas avanzadas. También fue responsable de la construcción de campos de concentración y de supervisar directamente sobre el trabajo esclavo en fábricas de armas subterráneas. Kammler ingresó al partido nazi en 1931 y a las SS en 1933. Era un ingeniero capacitado que ascendió rápidamente demostrando una eficiencia despiadada. Para 1942 estaba construyendo cámaras de gas y crematorios en Auschwitz-Birkenau, aplicando sus habilidades de ingeniería a la maquinaria del genocidio. En 1943 fue ascendido para encargarse de la construcción de fábricas de armas subterráneas. La mayor fue Mittelbau-Dora, donde los esclavos trabajaban hasta morir construyendo cohetes UMA-2. Más de 20.000 prisioneros murieron allí. En 1944 la cartera de Kammler se expandió dramáticamente. Le dieron el control del programa de armas UE, luego la producción de aviones a reacción y otras armas experimentales. A principios de 1945 controlaba prácticamente todo el desarrollo de armas avanzadas de Alemania. El V-2 fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo. El ME-262 fue el primer caza a reacción operativo. Quien poseyera esta tecnología tendría una enorme ventaja después de la guerra. Al colapsar el Reich en abril de 1945, Kammler tuvo que decidir. Su último paradero conocido fue en Praga a finales de abril. Luego desapareció. La versión oficial es que se suicidó el 9 de mayo de 1945, pero nunca se encontró un cuerpo. La única evidencia eran declaraciones contradictorias de testigos que tenían todas las razones para mentir. La teoría alternativa es que Kammler negoció su rendición con las fuerzas estadounidenses, ofreciendo su conocimiento a cambio de inmunidad. Estados Unidos estaba desesperadamente interesado en la tecnología alemana. La operación Paperclip eventualmente llevaría a más de 1.600 especialistas alemanes a Estados Unidos, incluyendo a Werner von Braun. Kammler sabía más sobre las armas secretas de Alemania que casi cualquier otra persona. Los archivos de inteligencia de Estados Unidos sobre Kammler aún están parcialmente clasificados. Si fue reclutado y vivió cómodamente después de la guerra, significa que la búsqueda de ventaja tecnológica superó cualquier consideración de justicia. Y un hombre que supervisó decenas de miles de asesinatos negoció su salida de las consecuencias simplemente por saber cosas que los vencedores querían saber. En una mina polaca cerca de Chequia, las SS probaron un dispositivo en forma de campana con mercurio que causaba efectos antigravitacionales, marchitaba plantas y generaba síntomas similares a la radiación en los testigos. Antes de que la instalación fuera demolida cuando las fuerzas soviéticas se acercaban en 1945, esto es importante porque si tal tecnología existió, representa o el experimento de física más avanzado de la guerra o el mito tecnológico más persistente de la historia moderna. La historia de Die Glocke surge de testimonios de testigos y supuestos documentos clasificados. Lo que sabemos con certeza es limitado. Había una instalación de investigación de las SS cerca de la mina Wenceslao en la Baja Silesia. Fue evacuada y destruida a inicios de 1945
Varios científicos que trabajaban allí desaparecieron o murieron misteriosamente. Más allá de estos hechos, la historia se vuelve incierta. La fuente principal es Igor Witkowski, un periodista polaco que afirmó haber visto documentos clasificados en la década de 1990 que describían el dispositivo. Según estos documentos, la campana tenía aproximadamente 9 pies de ancho y de 12 a 15 pies de alto, hecha de un metal duro y pesado. Consistía en 2 cilindros que giraban en direcciones opuestas, llenos de una sustancia similar al mercurio de color violeta, con el nombre en clave Cherum 525. Supuestamente el dispositivo funcionaba haciendo girar estos cilindros a alta velocidad, creando algún tipo de campo o radiación. Las pruebas se hacían en una cámara especial con azulejos de cerámica que se decoloraban y descomponían tras cada prueba. Las plantas cercanas perdían clorofila y se volvían blancas en horas. Los animales pequeños colocados cerca del dispositivo desarrollaban síntomas similares a la intoxicación por radiación, y la mayoría moría en pocos días. Se informa que los científicos que trabajaban en el proyecto sufrieron problemas de salud y varios murieron durante el programa de investigación. Cuando las fuerzas soviéticas se acercaron a principios de 1945, la instalación fue evacuada. Se informa que la campana fue retirada, posiblemente transportada en un avión de carga, aunque su destino sigue siendo desconocido. Antes de la evacuación, las SS ejecutaron a aproximadamente 60 científicos y técnicos que habían trabajado en el proyecto. La evidencia física es limitada. Cerca de la mina Venceslas se encuentra una estructura de concreto llamada el Henge, un marco circular de pilares de concreto sin un propósito convencional obvio. La comunidad científica generalmente ha sido escéptica. La física que se describe no corresponde a ningún principio conocido. Los efectos antigravedad requerirían insumos de energía muy superiores a la tecnología de los años 40. Sin embargo, el régimen nazi sí invirtió mucho en investigaciones de física exótica, y el BUE-2 y el Mi-262 fueron avances revolucionarios. La conexión con Hans Kammler es intrigante. Si hubiera existido un proyecto de física exótica de esta magnitud, Kammler lo habría supervisado. Ya sea que Die Glocke fuera real o no, la historia nos dice algo importante sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban desesperados por capturar la tecnología y los científicos alemanes. En ese contexto, si hubiera existido una tecnología realmente revolucionaria, habría sido el premio definitivo. Quizás el capítulo final nunca se escriba, dejando a Die Glocke como un misterio tentador en la frontera entre la historia documentada y la mitología tecnológica. En 1941, los soldados nazis saquearon la sala de ámbar del Palacio de Catalina, cerca de Leningrado, una cámara revestida con 6 toneladas de paneles de ámbar respaldados con oro. Olla, llamada la octava maravilla del mundo, luego la transportaron a Königsberg, donde fue vista por última vez en 1944, antes de desaparecer durante la destrucción de la ciudad. Porque la desaparición de la sala representa el mayor robo de arte en la historia, y su destino revela cómo la guerra puede borrar incluso los logros humanos más magníficos, tan completamente que no quedan más que fotografías y recuerdos. La sala de ámbar fue creada a principios del siglo XVIII para el rey prusiano Federico I. Consistía en grandes paneles de ámbar, intrincadamente tallados y respaldados con espejos de pan de oro y mosaicos. El ámbar era más valioso que el oro en ese entonces. La sala contenía aproximadamente 6 toneladas de ámbar. Cuando se iluminaba con la luz de las velas, el ámbar brillaba con una cálida luz dorada que los observadores encontraban casi mágica. En 1716, la sala fue entregada al zar ruso Pedro el Grande. Fue instalada en el Palacio de Catalina cerca de San Petersburgo y ampliada a lo largo de los años. Cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en junio de 1941, los conservadores soviéticos intentaron desmontar la sala, pero descubrieron que el ámbar se había vuelto quebradizo. Intentaron ocultarla con papel tapiz. Cuando las fuerzas alemanas capturaron el palacio en octubre de 1941, se dieron cuenta del disfraz. Inmediatamente los soldados alemanes desmantelaron la habitación durante 36 horas, la empacaron en 27 cajas y la enviaron al castillo de Königsberg,
donde fue reconstruida y exhibida. En 1944 los bombardeos aliados aumentaban. En agosto, bombarderos británicos realizaron un gran ataque aéreo sobre Königsberg. No está claro si el castillo fuese alcanzado directamente, pero el ataque llevó a tomar decisiones sobre la protección de la sala. A inicios de 1945, las fuerzas soviéticas sitiaron la ciudad. El asedio fue brutal y duró de enero a abril. Gran parte de la ciudad fue destruida. Cuando las fuerzas soviéticas capturaron Königsberg, encontraron el castillo gravemente dañado por el fuego. Las brigadas de trofeos soviéticas buscaron la sala de ámbar, pero no encontraron nada excepto pequeños fragmentos de ámbar dañados. Surgieron varias teorías. La más simple es que fue destruida en el incendio que dañó el castillo. El ámbar arde fácilmente. Si la habitación seguía ahí cuando ocurrió el incendio, los paneles habrían sido consumidos. Otros creen que fue evacuada antes de la batalla final, posiblemente enviada fuera de la ciudad o colocada a bordo de un barco alemán que luego fue hundido. Una cuarta teoría sugiere que fue enterrada u ocultada en algún lugar de la zona de Königsberg. La búsqueda de la cámara de ámbar ha consumido enormes recursos y muchas vidas durante décadas. En 1997, la policía alemana halló un panel de ámbar con la familia de un soldado, lo que dio esperanzas de que más piezas siguieran existiendo. El gobierno ruso finalmente decidió crear una reconstrucción, la cual tomó 24 años y costó $11 millones y se completó en 2003. La explicación más probable es la más sencilla. Fue destruida en 1945, pero las teorías alternativas persisten porque no hay pruebas absolutas. La historia de la cámara de ámbar se ha convertido en un símbolo de la destrucción cultural causada por la Segunda Guerra Mundial. El suelo congelado y las ruinas guardan secretos que nunca serán recuperados por completo, recordándonos que en la guerra los mayores logros de la humanidad pueden ser borrados tan completamente como las vidas humanas. El 12 de septiembre de 1942, el capitán del submarino alemán Werner Hartenstein torpedeó el transporte de tropas británico. El Laconia salió a la superficie para rescatar sobrevivientes, incluidos prisioneros de guerra italianos, transmitiendo su misión humanitaria y mostrando banderas de la Cruz Roja, solo para que bombarderos estadounidenses atacaran su submarino mientras remolcaba botes salvavidas, lo que llevó a que Alemania emitiera la Orden Laconia, prohibiendo todos los futuros intentos de rescate. Esto importa porque muestra cómo un solo incidente criminalizó la misericordia, haciendo que ayudar a enemigos ahogándose en el océano fuera visto como desobediencia militar. El Laconia llevaba 1.800 prisioneros de guerra italianos, 160 guardias polacos, 268 británicos y 80 civiles, entre ellos mujeres y niños. A las 8:07 p.m., el comandante del U-156, Werner Hartenstein, disparó 2 torpedos. Ambos impactaron el barco. El primero golpeó directamente debajo de una bodega donde estaban confinados los prisioneros italianos. Cientos murieron instantáneamente o quedaron atrapados bajo cubierta. El barco comenzó a hundirse rápidamente. La gente saltó al agua. Pronto el mar se llenó de sobrevivientes. Hartenstein sacó el U-156 a la superficie y se dio cuenta de que entre los sobrevivientes había prisioneros de guerra italianos, aliados de Alemania. Preocupado por esto, tomó una decisión extraordinaria. Intentaría un rescate. Ordenó a su tripulación sacar a los sobrevivientes del agua. Radiotelegrafió a otros submarinos alemanes pidiendo ayuda y envió un mensaje sin codificar en inglés diciendo que estaba realizando operaciones de rescate y que no atacaría a los barcos que vinieran a ayudar, siempre y cuando no lo atacaran a él. 3 submarinos respondieron. Juntos comenzaron la operación de rescate en mar abierto más grande jamás intentada por submarinos. Recogieron a los sobrevivientes y remolcaron botes salvavidas mostrando banderas de la Cruz Roja. Durante 3 días el rescate continuó. Hartenstein solicitó que barcos franceses de Vichy desde Dakar completaran el rescate y se enviaron embarcaciones francesas. El 16 de septiembre un bombardero estadounidense B-24 avistó al U-156. El piloto vio el submarino, los botes salvavidas y la bandera de la Cruz Roja. Radiotelegrafió para pedir instrucciones. Lo que ocurrió después es polémico. El B-24 lanzó cargas de profundidad y el U-156 se sumergió de emergencia cortando cuerdas de remolque y arrojando a los sobrevivientes al mar.
Algunos botes salvavidas fueron alcanzados y personas que habían sobrevivido días ahora se ahogaban por fuego amigo. Los otros submarinos huyeron. La operación de rescate terminó abruptamente. El total de muertos fue de unas 1.400 personas, entre ellas más de 800 prisioneros de guerra italianos. Para los aliados, el submarino era un objetivo legítimo. Desde la perspectiva alemana, Hartenstein estaba realizando un rescate humanitario y fue atacado de todos modos. La lección parecía clara. La misericordia sería castigada. El almirante Karl Dönitz emitió la Orden Laconia el 17 de septiembre de 1942. Declaraba que las operaciones de rescate debían cesar, ya que contradecían las exigencias fundamentales de la guerra de aniquilar barcos y tripulaciones enemigas. El efecto práctico fue poner fin a las operaciones de rescate de submarinos alemanes. Los hombres en el agua serían dejados para morir después de la guerra. Dönitz fue juzgado en Nuremberg. El tribunal lo declaró culpable de otros cargos, pero no específicamente por la Orden de Laconia, reconociendo que fue una respuesta al ataque durante las operaciones de rescate. La moralidad compleja se ha debatido desde entonces. ¿Fue correcto que Hartenstein intentara el rescate exponiendo su submarino al peligro? ¿Fue correcto que el piloto del bombardero atacara? El incidente ilustra la terrible lógica de la guerra total, donde las consideraciones humanitarias se vuelven casi imposibles de mantener, y cada incidente en el que la misericordia es castigada se convierte en justificación para abandonar la misericordia por completo. En abril de 1940, Stalin ordenó la ejecución de 22.000 oficiales polacos. Tras la invasión soviética, los intelectuales y líderes capturados fueron ejecutados de un disparo en la cabeza y enterrados en fosas comunes. Luego, durante 50 años, la Unión Soviética culpó a la Alemania nazi, falsificando documentos, intimidando testigos y manteniendo la mentira durante décadas de investigaciones. Esto es importante porque muestra cómo los estados totalitarios pueden fabricar narrativas históricas tan completamente que incluso sus propios ciudadanos creen las mentiras. La masacre de Katyn comenzó con la invasión soviética de Polonia en septiembre de 1939. Tras el pacto nazi-soviético, Alemania invadió desde el oeste y la Unión Soviética desde el este. Polonia colapsó. En cuestión de semanas, las fuerzas soviéticas capturaron aproximadamente a 22.000 oficiales polacos, oficiales de reserva, intelectuales, profesores, abogados, médicos y sacerdotes. Ellos eran la élite educada de Polonia. La Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos los colocó en 3 campos de prisioneros especiales y los interrogó extensamente. A inicios de 1940, Stalin decidió que estos prisioneros eran una amenaza. Eran personas educadas, eran líderes, se opondrían al control soviético. En marzo de 1940, Lavrent Beria, jefe de la Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, envió a Stalin un memorando proponiendo su ejecución. Stalin aprobó. Las ejecuciones comenzaron en abril de 1940 y continuaron hasta mayo. El proceso era sistemático. Los prisioneros eran llamados uno por uno para un trámite supuestamente rutinario. Eran llevados a una habitación uno por uno y les disparaban en la parte trasera de la cabeza con una pistola. El cuerpo era arrastrado afuera y traían al siguiente prisionero. El mayor sitio de ejecución fue el bosque de Katyn, cerca de Smolensk. Unos 4.400 cuerpos fueron enterrados ahí. Otras fosas comunes estaban en Mednoy y Piatikatki. La Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos documentó meticulosamente las ejecuciones. En 1943, las fuerzas alemanas que ocupaban Smolensk hallaron las fosas. Fue un golpe de suerte propagandístico. Los nazis publicaron ampliamente sus hallazgos. La Unión Soviética calificó de propaganda nazi las afirmaciones y sostuvo que los alemanes perpetraron la masacre en 1941. Tras la guerra, la masacre de Katyn fue un tema tabú en la Polonia bajo control soviético. La versión oficial era que los alemanes eran los responsables. Quien sugiriera la responsabilidad soviética podía ser encarcelado. Las familias de las víctimas fueron amenazadas para que no hablaran. Durante 50 años, la Unión Soviética mantuvo la mentira. En 1990, el líder soviético Mikhail Gorbachev admitió que la Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos ejecutó a los prisioneros. En 1992, el presidente ruso Boris Yeltsin entregó documentos, incluyendo la firma de Stalin, que autorizaban las ejecuciones.
Las admisiones permitieron la creación de memoriales adecuados. Para muchos sobrevivientes y familias, el reconocimiento llegó muy tarde. Habían pasado toda su vida sabiendo la verdad, pero sin poder decirla. La masacre de Katyn y su encubrimiento mostraron cómo los estados poderosos pueden manipular la historia, cómo la política internacional puede prevalecer sobre la verdad y el profundo daño que causa negar oficialmente los hechos, obligando a las personas a vivir con disonancia cognitiva entre lo que saben y lo que se les permite decir. El 14 de noviembre de 1940, los descifradores de códigos británicos descifraron mensajes alemanes que indicaban que un bombardeo masivo era inminente y que el objetivo podría ser Coventry. Pero la ciudad no fue evacuada y cientos murieron esa noche. Esto llevó al debate sobre si Churchill deliberadamente sacrificó a civiles para proteger el secreto de que Gran Bretaña había descifrado los códigos alemanes. Esto importa porque si Churchill lo sabía y eligió no actuar, significa que la promesa más sagrada del gobierno fue rota deliberadamente. La historia comienza en 1939, cuando la inteligencia polaca compartió su trabajo sobre Enigma con Gran Bretaña. A mediados de 1940, los descifradores británicos en Bletchley Park leían con regularidad el tráfico de la Fuerza Aérea Alemana. La inteligencia fue nombrada con el código Ultra y era el secreto mejor guardado de Gran Bretaña. Ultra reveló que los alemanes estaban planeando una gran operación llamada Sonata a la luz de la luna para mediados de noviembre. 1940. La inteligencia británica trabajó para identificar los objetivos. Una designación se había asociado con Coventry en interceptaciones anteriores, aunque la conexión no era completamente segura. El 12 de noviembre, la inteligencia británica detectó que la operación Sonata a la luz de la luna era inminente. Sabían que sería una incursión grande usando aviones Pathfinder para marcar los objetivos. Lo que no sabían con certeza era el objetivo específico. Varias ciudades parecían posibles el 14 de noviembre. Información adicional indicaba que la incursión ocurriría esa noche. Las defensas aéreas británicas fueron alertadas. Se hicieron esfuerzos para interferir las señales de radio alemanas, pero, de manera crucial, Coventry no fue evacuada esa noche. A partir de las 7 p.m. comenzaron a llegar los bombarderos alemanes. Durante las siguientes 11 horas, aproximadamente 500 aeronaves lanzaron 500 toneladas de explosivos y 30.000 bombas incendiarias. El centro medieval de la ciudad fue devastado, la catedral de Coventry fue destruida, excepto por su torre. Más de 500 personas murieron. Surgió la pregunta, ¿se podrían haber hecho más para proteger Coventry? La idea de que Churchill sacrificó intencionalmente Coventry surgió en libros de los años 70. Se decía que Churchill sabía que Coventry sería atacada, pero no la evacuó para no revelar que Gran Bretaña descifraba los códigos alemanes. Si la Luftwaffe llegaba y veía Coventry evacuada, investigarían sus comunicaciones, la seguridad y posiblemente descubrirían la brecha Enigma. La evidencia es compleja y ambigua. Los documentos muestran que la inteligencia británica sospechaba que Coventry podría ser un objetivo. El secretario de Churchill registró que en la tarde del 14 de noviembre, Churchill mencionó que un ataque podría golpear Birmingham o Coventry. Sin embargo, la inteligencia no estaba segura. Varias ciudades parecían posibles. Los defensores señalan que evacuar una ciudad entera en cuestión de horas habría sido imposible. ¿A dónde irían 200.000 personas? Además, el reconocimiento alemán podría notar actividad inusual. Los británicos sí tomaron medidas defensivas. Se enviaron cazas y se activaron las baterías antiaéreas. Se intentó interferir las señales de navegación. Estas acciones eran consistentes con un estado de alta alerta, pero no llegaban a lo que se habría hecho si evitar la incursión a toda costa hubiera sido la prioridad. La verdad completa sobre lo que Churchill sabía puede que nunca se establezca. Lo que es seguro es la complejidad moral del dilema. Los gobiernos rutinariamente enfrentan decisiones donde proteger las fuentes de inteligencia podría requerir aceptar consecuencias negativas. El debate de Coventry revela los límites de la rendición de cuentas en las democracias durante tiempos de guerra. Si Churchill lo sabía y eligió no evacuar, tomó esa decisión esencialmente de manera unilateral y en secreto. La rendición de cuentas democrática falla justo cuando se toman las decisiones más difíciles moralmente.
Hoy en día la Catedral de Coventry permanece en ruinas como un monumento que simboliza tanto la destrucción de la guerra como el complicado panorama moral, donde incluso las democracias tuvieron que tomar decisiones que desafiaron sus valores. En diciembre de 1941, Canadá abrió Campo de X junto al lago Ontario, donde los agentes aliados aprendieron asesinato silencioso, gansuado, sabotaje, falsificación y resistencia a la tortura. Convirtiéndose en el modelo para el entrenamiento moderno de inteligencia, esto es importante porque Ian Fleming se entrenó ahí y basó a James Bond en las técnicas que aprendió, y porque demostró que los civiles comunes podían transformarse en agentes de inteligencia efectivos. En pocas semanas, el Campamento X, oficialmente la Escuela de Entrenamiento Especial 103, se fundó en una granja de 275 acres cerca de Whitby, Ontario. La ubicación fue elegida cuidadosamente, cerca de las principales ciudades, pero aislada, con acceso al agua para movimientos discretos. La fuerza impulsora fue Guillermo Stevenson, con el nombre en clave Intrépido, quien dirigía las operaciones de inteligencia británica desde Nueva York. Él reconoció que ambos países necesitaban agentes entrenados, pero carecían de instalaciones adecuadas. El campamento abrió el 6 de diciembre de 1941, un día antes de Pearl Harbor. El entrenamiento fue intenso y completo. Los reclutas pasaban de 6 a 12 semanas aprendiendo técnicas de asesinato silencioso, manejo de armas, explosivos, comunicaciones y habilidades de espionaje. El entrenamiento físico fue intenso. Aprendieron a eliminar centinelas sin alertar a otros, usando cuchillos, estrangulamiento y armas improvisadas. El entrenamiento con armas cubría armas de fuego aliadas y enemigas, y el entrenamiento con explosivos enseñaba técnicas de sabotaje para ferrocarriles, puentes y fábricas. El entrenamiento en comunicaciones cubría código Morse y radio, y el de espionaje, gansuado, apertura de cajas fuertes, falsificación y vigilancia. Uno de los aspectos más agotadores era la resistencia a los interrogatorios. Los aprendices eran sometidos a simulaciones de captura e intensos interrogatorios, mantenidos en posiciones de estrés, privados de sueño y expuestos a luces brillantes y ruidos fuertes. El objetivo era prepararlos para lo que podrían enfrentar si eran capturados. Ian Fleming fue uno de los aprendices notables que llegó al Campamento X en 1942. Sus experiencias ahí influirían profundamente en sus novelas de espía. Muchas de las habilidades de Bond se enseñaron en el Campamento de X. Varios instructores pudieron haber servido como modelos parciales para el personaje de Bond. La seguridad era extremadamente estricta. La instalación estaba rodeada de cercas y guardias. Los aprendices usaban nombres en clave y tenían prohibido hablar sobre lo que estaban haciendo. La presión psicológica era inmensa. Estaban siendo preparados para operar detrás de las líneas enemigas, donde ser capturados significaba tortura y ejecución. Varios reclutas no terminaron el entrenamiento. Quienes se graduaron sabían que enfrentarían un gran peligro. Después de la guerra, el Campamento X cerró en 1946 y los edificios fueron demolidos durante 43 años. El gobierno de Canadá no reconoció su existencia. La historia de la instalación se desclasificó hasta 1984. El legado se extiende mucho más allá de su existencia física. Al formarse la Agencia Central de Inteligencia en 1947, estudió el plan de Campamento X. La instalación de entrenamiento de la CIA en Camp Peary adoptó muchos métodos de Campamento X. El campamento demostró que se podían entrenar espías efectivos rápidamente a partir de civiles con las aptitudes adecuadas, democratizando el espionaje y permitiendo que las agencias de inteligencia expandieran rápidamente sus redes de agentes. Entre 1943 y 1951 aproximadamente, 345 curadores de museos, historiadores de arte y arquitectos siguieron a los ejércitos aliados en zonas de combate, compitiendo para localizar obras maestras robadas antes de que fueran destruidas, descubriendo pinturas de Rembrandt en minas de sal y salvando tesoros completos de catedrales mientras esquivaban el fuego de artillería. Esto importa porque protegieron el patrimonio cultural de la humanidad cuando fue atacado deliberadamente, demostrando que académicos desarmados en una guerra estaban dispuestos a arriesgar sus vidas. Para salvar pinturas y esculturas, se estableció el programa de monumentos, bellas artes y archivos en 1943,
La idea surgió de profesionales del arte que reconocieron que la guerra estaba causando daños culturales sin precedentes. Edificios históricos estaban siendo destruidos, museos saqueados y colecciones de arte robadas por funcionarios nazis. El concepto enfrentó resistencia de los comandantes militares, pero los defensores alegaron que el patrimonio cultural era algo que los aliados luchaban por preservar. Los nazis saqueaban arte sistemáticamente desde 1939. Hitler planeaba un museo enorme en Linz, el Museo del Führer, que albergaría la colección más grande jamás reunida. Hermann Göring también coleccionaba de manera obsesiva. Entre los dos habían robado decenas de miles de obras de arte. Los hombres de los monumentos enfrentaron varios desafíos. Primero, protegían monumentos de daños de combate aconsejando a los comandantes qué edificios debían evitar. Además, protegían el arte en riesgo que seguía en su lugar original. En tercer lugar, rastrear y recuperar el arte robado. El gran avance llegó en la primavera de 1945, cuando las fuerzas aliadas avanzaron hacia Alemania y Austria. En la mina de sal de Merkers, las fuerzas estadounidenses descubrieron reservas de oro alemanas y obras de arte de los museos de Berlín. El descubrimiento más espectacular ocurrió en Altersee, una mina de sal en los Alpes austríacos. El equipo del oficial de monumentos Robert Posey descubrió que era la colección personal de Hitler. Cuando encontraron más de 6.500 pinturas, incluyendo obras de Vermeer, Rembrandt y Miguel Ángel. También descubrieron bombas que habían sido colocadas pero nunca detonadas. Los mineros locales habían saboteado los detonadores. Eligieron salvar el arte en lugar de seguir las órdenes de Hitler. El trabajo a menudo era peligroso. Las minas terrestres cubrían las áreas. Los edificios eran inestables y había municiones sin explotar por doquier. En varios monumentos murieron hombres. Cuando terminó la guerra, el enfoque cambió a devolver el arte. Era difícil determinar la propiedad legítima cuando los registros se habían destruido y los dueños originales habían muerto. Las familias judías obligadas a vender enfrentaron desafíos para probar la propiedad. La Unión Soviética complicó las cosas al simplemente saquear arte de Alemania como reparaciones. Para 1951 habían recuperado cientos de miles de obras de arte. El trabajo de los hombres de los monumentos estableció precedentes importantes, lo que llevó a la Convención de La Haya de 1954, que exige que las fuerzas militares protejan los bienes culturales durante la guerra. Demostraron que la protección del patrimonio cultural requiere experiencia especializada. Hoy en día son recordados como héroes que salvaron partes irreemplazables de la civilización humana, asegurando que las futuras generaciones puedan experimentar obras que nos conectan con los artistas y culturas que las crearon. En la brutalidad de la guerra insistieron en que hay cosas que vale la pena proteger, no porque sean estratégicamente importantes, sino porque son expresiones irreemplazables de la creatividad humana. Entre 1945 y 1959, la inteligencia estadounidense trajo en secreto a más de 1.600 científicos alemanes a Estados Unidos, muchos de ellos exmiembros del partido nazi y oficiales de las SS, incluyendo a Werner von Braun, quien había supervisado trabajo esclavo, limpiando sus expedientes y dándoles nuevas identidades para que pudieran trabajar en programas estadounidenses. Esto importa porque estos hombres, algunos con sangre de campos de concentración en sus manos, se convirtieron en ciudadanos estadounidenses respetados, construyeron los cohetes que fueron a la Luna y no enfrentaron consecuencias. La operación Paperclip inició oficialmente en agosto de 1945. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban en Alemania, los equipos de inteligencia estadounidenses y soviéticos competían por capturar a los científicos alemanes. Estados Unidos quería la experiencia proalemana en cohetería, aeronáutica y tecnologías avanzadas. Los alemanes habían logrado avances reales. El B-2 fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo. Los aviones a reacción alemanes eran más avanzados que cualquier cosa que tuvieran los aliados. El problema era que muchos de estos científicos habían sido participantes activos en el esfuerzo bélico nazi. Trabajaron en programas con mano de obra esclava, varios habían sido miembros del partido nazi, algunos en las SS. Bajo los principios de Nuremberg, muchos podrían haber sido procesados por crímenes de guerra, pero Estados Unidos tomó una decisión calculada.
La ventaja tecnológica era más importante que la justicia. La figura central fue Wernher von Braun, el brillante científico de cohetes que dirigió el programa V-2 de Alemania. El programa V-2 se construyó con trabajo esclavo en el campo de concentración Mittelbau-Dora. Más de 20.000 prisioneros murieron al construir los cohetes V-2. Von Braun había visitado Mittelbau-Dora en varias ocasiones. Él vio las condiciones y sabía que los prisioneros morían. Con cualquier interpretación razonable, él debió enfrentar un proceso judicial. En vez de eso, le ofrecieron un contrato. En septiembre de 1945, Von Braun y su equipo estaban en Fort Bliss, Texas, iniciando trabajos en programas de cohetes estadounidenses. La depuración de los registros fue sistemática. La operación Paperclip obtuvo su nombre por los clips usados para sujetar biografías falsas a los expedientes. Los archivos originales que contenían información sobre la afiliación al partido nazi, el rango en las SS o crímenes de guerra, fueron eliminados o alterados. Este engaño no era solo para los alemanes. Los funcionarios estadounidenses le mintieron a su propio gobierno. El presidente Truman había emitido una directiva que excluía a los partidarios activos del nazismo. La operación Paperclip violó esto repetidamente al falsificar registros. La justificación siempre era: si no los tomamos nosotros, los soviéticos lo harán. Ambos bandos comprometieron sus principios para obtener ventaja, y cada uno lo justificaba señalando lo que hacía el otro. El resultado fue que los científicos nazis fueron protegidos por ambas potencias de la Guerra Fría. Los científicos de la operación Paperclip contribuyeron significativamente. Von Braun y su equipo desarrollaron cohetes que llevaron astronautas a la Luna. Se volvió una figura pública, saliendo en televisión y escribiendo libros. Falleció en 1977 y fue honrado como héroe del programa espacial. Su pasado nazi rara vez se mencionó durante su vida. El alcance total siguió clasificado por décadas. En la década de 1980, periodistas descubrieron documentos que exponían a Arthur Rudolph y su papel en Mittelbau. Dora renunció a su ciudadanía estadounidense y regresó a Alemania en 1984. Las preguntas morales nunca han sido respondidas de manera satisfactoria. ¿Valió la pena? Estados Unidos procesó a criminales de guerra nazis en Nuremberg, estableciendo principios sobre la responsabilidad individual, pero los científicos con conocimientos valiosos fueron reclutados. El mensaje era claro: tu culpabilidad moral depende de si tienes algo que nosotros queremos. Los científicos ganaron nuevas vidas y honor, pero sus víctimas no obtuvieron justicia ni reconocimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, redes de clérigos católicos simpatizantes ayudaron a miles de oficiales nazis a escapar a Sudamérica usando documentos de la Cruz Roja y papeles proporcionados por el Vaticano, moviendo a los fugitivos a través de casas seguras y monasterios por rutas conocidas como líneas de ratas. Esto es importante porque la Iglesia Católica, o elementos dentro de ella, ayudaron activamente a criminales de guerra, incluyendo a Adolf Eichmann y Joseph Mengele, priorizando la ideología anticomunista sobre la rendición de cuentas por genocidio. Las líneas de ratas no eran un solo programa organizado, sino una red suelta de individuos que cooperaban para sacar a los nazis buscados de Europa. Las rutas normalmente iban de Alemania o Austria a Italia, particularmente a Roma, y luego hacia Sudamérica, especialmente Argentina, Brasil y Paraguay. Varios factores contribuyeron. Primero, la simpatía ideológica. Varios clérigos católicos conservadores consideraban al comunismo una amenaza mayor que el fascismo. Segundo, el pragmatismo de la Guerra Fría. Las agencias de inteligencia occidentales empezaron a reclutar exnazis con experiencia soviética. Tercero, disfunción burocrática. La ocupación aliada estaba sobrepasada y rastrear a cada nazi era una prioridad baja. La mecánica normalmente funcionaba de la siguiente manera. Un fugitivo contactaba a un facilitador, a menudo un sacerdote. El facilitador solía brindar refugio en monasterios o propiedades de la iglesia. El fugitivo obtenía identificaciones falsas. Honestos podían obtener documentos de viaje de la Cruz Roja, ampliamente aceptados para viajes internacionales. El centro clave era Roma. El obispo Alois Hudal fue uno de los facilitadores más activos. Había sido abiertamente pronazi durante la guerra y consideraba ayudar a exnazis como un deber moral.
Otro personaje clave fue el padre Krunoslav Draganovich, un sacerdote croata que dirigía operaciones para fascistas croatas y oficiales alemanes. Entre los fugitivos se encontraban algunos de los criminales nazis más notorios. Adolf Eichmann escapó a Argentina usando documentos que lo identificaban como Ricardo Clemente. Vivió en Buenos Aires hasta que agentes israelíes lo capturaron en 1960. Joseph Mengele también escapó a Sudamérica, viviendo en Brasil hasta su muerte en 1979. Franz Stangl, comandante de Treblinka, escapó a Brasil. Klaus Barbie llegó a Bolivia. La lista sigue con docenas de criminales importantes y miles de menores. El grado de participación oficial del Vaticano sigue siendo motivo de debate. El Papa Pío XII sabía que el clero estaba ayudando a los fugitivos, pero no está claro si lo autorizó explícitamente. Los archivos del Vaticano siguen parcialmente cerrados. Lo que está claro es que muchos funcionarios de la Iglesia participaron activamente. Las justificaciones morales son reveladoras y preocupantes. Algunos afirmaron que no conocían la identidad de los fugitivos, lo cual parece poco creíble. Algunos decían oponerse por venganza, pero permitir que asesinos en masa escapen no es misericordia. Es permitir que se cometan más crímenes y negar justicias a las víctimas. Las consecuencias se extendieron más allá de dejar que los criminales escaparan. Los fugitivos que llegaban a Sudamérica a menudo continuaban con sus actividades, trabajando para regímenes represivos y entrenando a las fuerzas de seguridad. Klaus Barbie trabajó para la dictadura boliviana. La experiencia en represión que desarrollaron los nazis fue exportada, permitiendo abusos a los derechos humanos décadas después de la guerra. Con el tiempo, algunos fugitivos fueron capturados. La captura de Eichmann en 1960 fue la más dramática, pero muchos murieron antes de enfrentar la justicia. La Iglesia ha sido reacia a reconocer plenamente su papel. La historia de la Ruta de las Ratas plantea preguntas incómodas sobre las instituciones y la responsabilidad moral. La Iglesia Católica es grande y compleja, con puntos de vista variados. Muchos católicos fueron héroes durante la guerra, pero otros facilitaron la huida de los nazis. Las Ratlins siguen siendo un capítulo oscuro que demuestra cómo el anticomunismo y el antisemitismo podían combinarse para generar simpatía hacia criminales genocidas. Y nos recuerda que la justicia retrasada suele ser justicia negada. En 1932, 7 años antes de la Segunda Guerra Mundial, 3 matemáticos polacos descifraron la máquina Enigma alemana que los expertos consideraban indescifrable. Construyeron computadoras mecánicas para descifrar mensajes y en julio de 1939 compartieron todo con Gran Bretaña semanas antes de la invasión. Fueron clave para el éxito de Bletchley Park, pero quedaron sin reconocimiento por décadas. Esto importa porque, sin el avance polaco, el día D pudo haber fracasado. La batalla del Atlántico pudo haberse perdido y la guerra pudo haber durado años más, con millones más de muertos. La historia inicia en 1926, cuando el ejército alemán comenzó a usar las máquinas Enigma. Los alemanes creían que Enigma era irrompible, calculando miles de millones de posibles combinaciones. Los polacos estaban muy motivados para descifrarla. Polonia estaba entre Alemania y la Unión Soviética, ambos hostiles. En 1929, la Oficina de Cifrado de Polonia reclutó a 3 matemáticos de la Universidad de Poznań, Marian Rejewski, Jezebel Rusicki y Henryk Sigalit. Rejewski fue la figura clave. A finales de 1932 le dieron una máquina Enigma y mensajes capturados. Intentos anteriores usaron enfoques lingüísticos. Rodewski tomó un enfoque diferente, tratándolo como matemáticas puras, usando teoría de grupos y teoría de permutaciones. Durante varias semanas, trabajando mayormente solo, logró un avance importante. Determinó el cableado interno de los rotores analizando patrones. A principios de 1933, Rodewski había roto Enigma. La oficina de cifrado polaca ahora podía leer las comunicaciones militares alemanas, pero romper Enigma no fue un logro de una sola vez. Los alemanes cambiaban la configuración constantemente. En 1938, Rodewski diseñó una máquina para automatizar la búsqueda de las configuraciones diarias. La llamó Bombardero. Era un dispositivo electromecánico que podía probar posibles posiciones de rotores a alta velocidad.
6 bombarderos juntos podían descifrar las configuraciones diarias de la Enigma en unas 2 horas. Fue uno de los primeros ejemplos de usar máquinas para el criptoanálisis. Durante toda la década de 1930, la oficina de cifrado polaca leía las comunicaciones alemanas, pero para 1939, Alemania estaba añadiendo complejidad a la Enigma. Los criptoanalistas polacos tenían problemas para mantenerse al día. En julio de 1939, ante la inminente guerra, Polonia tomó una decisión crucial. Invitaron a la inteligencia francesa y británica a Varsovia y compartieron todo. Rodsiewski explicó sus métodos. Proporcionaron máquinas Enigma reconstruidas y planos para el bombardero. Los británicos estaban asombrados. 6 semanas después, Alemania invadió Polonia. La oficina de cifrado polaca evacuó a Rodewski, Rosicki y Sigalski, quienes continuaron su trabajo en Francia y luego en Argelia. Mientras tanto, los británicos construyeron sobre la base polaca. En Bletchley Park, Alan Turing utilizó el trabajo de Rodewski para desarrollar métodos mejorados. La inteligencia producida con el nombre en clave ultra fue crucial para la victoria de los aliados, pero la contribución polaca se mantuvo en secreto. Los relatos británicos reconocieron a Turing, pero casi no mencionaron a los polacos. Las memorias de Churchill no los reconocieron. Los 3 criptoanalistas tuvieron experiencias muy diferentes después de la guerra. Rosicki se ahogó en 1942 cuando su barco se hundió. Sigalski trabajó en Bletchley Park, aunque minimizaron sus aportes. Murió en 1978. Rodewski volvió a Polonia y trabajó como contador sin poder hablar de su trabajo. No fue hasta 1967 que pudo contarle a la gente lo que hizo. La historia completa solo se hizo ampliamente conocida en las décadas de 1970 y 1980, cuando se desclasificaron los documentos. El logro de los criptoanalistas polacos destacó por su brillantez técnica y puntualidad. Descifraron Enigma en paz antes de que la mayoría de los países pensara en otra guerra. Desarrollaron métodos adelantados a su época por años y compartieron su trabajo cuando ya no podían cargar con la responsabilidad solos. Sin esa reunión de julio de 1939, los británicos quizá nunca habrían descifrado Enigma o les habría tomado años más. El impacto fue incalculable. Ultra cortó la guerra al menos 2 años y salvó millones de vidas. Todo esto se originó gracias a 3 matemáticos polacos en la década de 1930. En 1935, Heinrich Himmler creó el Ahnenerbe, una organización de las SS que envió expediciones al Tíbet, buscando los orígenes arios antiguos. Investigaron rituales ocultos y runas y emplearon científicos junto con místicos en una extraña fusión de erudición e ideología racial. Esto es importante porque algunos investigadores de la Ahnenerbe hicieron terribles experimentos médicos en prisioneros de campos de concentración, mostrando cómo los regímenes totalitarios pueden corromper la ciencia y desviar la investigación hacia fines ideológicos. La Ahnenerbe, que significa herencia ancestral, fue fundada el 1 de julio de 1935. Himmler quería fundar una academia que respaldara científicamente las teorías raciales nazis. Él quería pruebas de que la raza aria tenía raíces antiguas que se remontaban a miles de años, que los pueblos germánicos habían creado grandes civilizaciones en la prehistoria. La organización atrajo a una mezcla ecléctica de académicos legítimos que buscaban financiamiento, verdaderos creyentes en la ideología nazi y oportunistas que perseguían teorías marginales. Uno de los primeros proyectos importantes fue en el trabajo arqueológico en Alemania. Equipos excavaron sitios que se creía tenían importancia germánica antigua. Parte del trabajo era arqueología legítima, pero las interpretaciones eran muy especulativas. Un fragmento de cerámica se presentaba como evidencia de una civilización sofisticada. Los sitios de entierro se interpretaban como prueba de una antigua cultura guerrera. La expedición más famosa fue la misión al Tíbet de 1938-1939, dirigida por Ernst Schaffer. El propósito oficial era la investigación científica. El no oficial era más extraño. Himmler creía que el Tíbet podría guardar secretos sobre los antiguos orígenes arios. La expedición pasó meses en el Tíbet recolectando especímenes y reuniéndose con funcionarios, incluso el Dalai Lama. Midieron los cráneos tibetanos para determinar similitudes raciales con los europeos. Desde una perspectiva científica,
produjo datos zoológicos genuinos. Las mediciones raciales y especulaciones místicas eran ideología disfrazada de pseudociencia. La organización también estudiaba runas y símbolos germánicos antiguos. Las SS usaron símbolos rúnicos extensamente. Parte del trabajo era filología legítima, pero mucho era especulación mística, afirmando que las runas tenían propiedades mágicas. Pero el trabajo de la Ahnenerbe no eran solo expediciones. La organización también realizó investigaciones médicas que se volvieron realmente horribles. Sigmund Rascher realizó experimentos en prisioneros de Dachau, sometiéndolos a condiciones de altitud extrema y agua helada para estudiar la hipotermia. August Hirt creó una colección de esqueletos judíos para estudios anatómicos. En 1943 ordenó matar a 86 prisioneros judíos en una cámara de gas. Sus cuerpos fueron despojados de carne y los esqueletos preparados para una colección universitaria. Estos experimentos revelaron la corrupción total de la misión de la Ahnenerbe. Cuando terminó la guerra, la Ahnenerbe fue disuelta. Sus líderes enfrentaron diferentes destinos. Algunos nunca fueron procesados y regresaron a la vida académica. Rusia nunca enfrentó un juicio. Fue ejecutado por la propia SS en 1944. Hirt se suicidó cuando las fuerzas aliadas se acercaron. El legado demuestra lo fácilmente que las instituciones académicas pueden corromperse cuando sirven a objetivos ideológicos en lugar de empíricos. El Ahnenerbe mostró cómo los verdaderos académicos pueden verse comprometidos por su asociación con el mal y cómo la educación y el intelecto no inmunizan a las personas contra la participación en atrocidades. Más allá del Círculo Ártico, en islas remotas al norte de Siberia, Stalin operaba algunos de los campos más brutales del sistema Gulag, donde los prisioneros eran obligados a trabajar hasta la muerte en temperaturas que llegaban a menos 50 grados Celsius, con tasas de supervivencia tan bajas que transportes enteros de prisioneros llegaban y morían en cuestión de meses. Esto es importante porque estos campos mostraban el control extremo soviético, donde las personas podían desaparecer hasta que ni sus muertes se registraban. El sistema Gulag soviético es bien conocido, pero dentro de este sistema, ya de por sí horrible, los peores campos estaban en el extremo norte, más allá del círculo polar ártico, donde el propio entorno era un verdugo. Las Islas Ballena estaban ubicadas en el mar de Barents, al norte de la región de Murmansk. Estos campos funcionaron desde principios de 1930 hasta 1950, siendo el peor periodo a finales de los 30 y principios de los 40. Los prisioneros enviados a los campos árticos se clasificaban en varias categorías. Muchos eran prisioneros políticos acusados de actividades contrarrevolucionarias, frecuentemente con cargos inventados. Otros eran miembros de grupos étnicos perseguidos. El viaje en sí mismo a menudo era letal. Los prisioneros eran transportados en vagones de tren abarrotados durante semanas y luego subidos a barcos para la última etapa. Los viajes eran una pesadilla, con los prisioneros hacinados en las bodegas de carga. Los barcos llegaban con decenas de muertos al arribar. Los prisioneros sufrían condiciones mortales. Los barracones no tenían calefacción o apenas la tenían, ofreciendo casi ninguna protección contra el frío que regularmente bajaba a menos 40 o 50 grados Celsius. A los prisioneros les daban ropa inadecuada. La congelación era universal, el trabajo era brutal y sin sentido. Los prisioneros eran obligados a extraer mineral o construir instalaciones en temperaturas donde la piel expuesta se congelaba en minutos. Las cuotas de producción eran imposiblemente altas. No cumplirlas significaba raciones reducidas, lo que hacía que los prisioneros se debilitaran, una espiral mortal de la que no había escape. La comida era intencionalmente insuficiente, mucho menos de lo necesario para sobrevivir. Mientras realizaban trabajos pesados en un frío extremo, los prisioneros perdían peso rápidamente. En semanas, los recién llegados sufrían escorbuto. En meses, muchos morían. La atención médica era prácticamente inexistente. Las tasas de mortalidad eran asombrosas. En algunos campos, en los peores periodos, la mortalidad era del 30 o 40% anual. El registro de datos era intencionalmente deficiente. Muchas muertes no se registraban. Los cuerpos eran enterrados en fosas comunes o apilados cuando el suelo estaba demasiado congelado. El aislamiento de los campos árticos los hacía ideales para silenciar a personas incómodas.
Escapar significaba morir de frío en cuestión de horas. No había asentamientos cercanos. Los prisioneros estaban tan seguros como si estuvieran encerrados en celdas, retenidos por la geografía y el clima. Cuando terminó la guerra en Europa, la atención cambió, pero los campos árticos asumieron funciones adicionales. En la Segunda Guerra Mundial, algunos prisioneros fabricaban suministros de guerra. Los años de la guerra fueron especialmente brutales, porque los recursos se desviaron al ejército. Quizá nunca se sepa la magnitud real de las muertes. Los registros soviéticos eran incompletos a propósito. Las estimaciones sugieren que decenas de miles murieron en las instalaciones del Ártico, posiblemente más de 100.000. Los sobrevivientes quedaron con cicatrices físicas y psicológicas permanentes. Muchos no podían compartir sus experiencias porque, aun tras ser liberados, seguía prohibido hablar de las condiciones en los campos. Hasta los años 60 algunos empezaron a buen hablar, y no fue sino hasta los 90, tras la caída de la Unión Soviética, que los historiadores accedieron más ampliamente a los archivos. Hoy en día los campamentos árticos están en su mayoría abandonados. Algunos tienen monumentos, pero muchos siguen sin marcar. La memoria sigue siendo motivo de controversia en Rusia, con resistencia a una investigación exhaustiva. Los campos árticos son testimonio de cómo los estados totalitarios pueden borrar a las personas incómodas, tan completamente que décadas después aún desconocemos el número exacto de muertos y sus nombres. El suelo congelado guarda secretos que nunca serán completamente revelados. Los descifradores de códigos de Estados Unidos rompieron códigos diplomáticos japoneses e interceptaron mensajes sobre preparativos de guerra. La inteligencia militar detectó movimientos sospechosos de la flota y alertó a Washington sobre un ataque inminente. Sin embargo, la información estaba fragmentada entre las agencias y las advertencias cruciales nunca llegaron a los comandantes en Hawái antes de que los aviones japoneses atacaran Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, matando a más de 2.400 estadounidenses. En 1940, criptanalistas estadounidenses rompieron Purple, el cifrado diplomático japonés. Esto le dio a Estados Unidos acceso a comunicaciones japonesas de alto nivel. Los mensajes descifrados, llamados Magic, revelaron el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Japón en 1941, pero había limitaciones. Magic reveló la estrategia diplomática, pero no mostró planes militares detallados, ya que usaban códigos diferentes que los criptanalistas estadounidenses no habían descifrado. Más allá de la inteligencia de señales, la inteligencia militar estadounidense estaba rastreando los movimientos de la flota japonesa. En noviembre de 1941, esto reveló algo alarmante. Una parte significativa de la flota japonesa había desaparecido del monitoreo. Los barcos que habían estado transmitiendo señales de radio regularmente guardaron silencio. Este silencio de radio en sí mismo era sospechoso. Algo común cuando una flota se prepara para operaciones, pero sin saber dónde estaba la flota, hacer predicciones específicas era difícil. A fines de noviembre, las interceptaciones de Magic mostraron que los diplomáticos japoneses en Washington debían entregar una nota final a la 1 p.m., hora de Washington, 7 de diciembre de 1941. La precisión del horario sugería una importancia militar. Coordinados con la entrega del mensaje, los criptanalistas estadounidenses trabajaron toda la noche descifrando el mensaje de 14 partes. Para la mañana del 7 de diciembre ya tenían el texto completo que indicaba que Japón estaba rompiendo las negociaciones. Se preparó una advertencia para los comandos del Pacífico, pero el proceso fue lento. Mientras tanto, surgieron señales de advertencia en Pearl Harbor a las 3:42 a.m. El USS Cóndor detectó un periscopio a las 6:37 a.m. El USS Ward atacó y hundió un submarino enano. A las 7:02 a.m., los operadores de radar del ejército detectaron una gran formación de aviones acercándose, pero el oficial de guardia asumió que eran bombarderos B-17 que se esperaban desde California. A las 7:55 a.m., cayeron las primeras bombas japonesas. El ataque logró una sorpresa total. Las advertencias que podrían haber evitado el desastre existían. La pregunta es, ¿por qué no se actuó en consecuencia? Parte de la respuesta se encuentra en la fragmentación burocrática. La inteligencia estadounidense estaba dividida entre el ejército y la marina con una coordinación limitada. El análisis de inteligencia era problemático.
Aunque algunas piezas individuales sugerían peligro, nadie juntó todas las piezas. También hubo una falta de imaginación. La mayoría de los líderes esperaba un ataque japonés en Filipinas o el sudeste asiático, no en Pearl Harbor. Después del ataque surgieron preguntas inmediatas sobre la responsabilidad. Se llevaron a cabo 8 investigaciones principales entre 1941 y 1946. Algunos culparon a los comandantes hawaianos por no estar más alerta. Algunos culparon a funcionarios de Washington por no compartir bien la inteligencia. Aún otros señalaron fallas sistémicas. Surgieron teorías de conspiración que afirmaban que Roosevelt sabía sobre el ataque inminente, pero permitió que sucediera. No hay evidencia que lo respalde. El registro histórico muestra que existían advertencias e información de inteligencia que debieron haber motivado una mejor preparación, pero no había conocimiento específico sobre la hora y el lugar. El ataque a Pearl Harbor llevó a reformas inmediatas en inteligencia. Se ordenó una mejor coordinación. El intercambio de inteligencia mejoró. La Oficina de Servicios Estratégicos se creó en 1942. Pero Pearl Harbor también demostró desafíos persistentes. Incluso con una buena recopilación, el éxito depende de un análisis efectivo, una difusión adecuada y la disposición para actuar. Las organizaciones deben luchar contra la complacencia y las suposiciones. Deben superar las rivalidades burocráticas. Estos desafíos existían en 1941 y existen hoy en día. El ataque tuvo éxito no porque fuera invisible, sino porque quienes debieron haberlo visto venir estaban mirando en la dirección equivocada. En agosto de 1944, 4 prisioneros judíos obligados a trabajar en las cámaras de gas en Auschwitz-Birkenau consiguieron en secreto una cámara. Tomaron 4 fotografías que mostraban cuerpos siendo quemados y mujeres siendo llevadas a las cámaras de gas. Sacaron de contrabando el rollo, oculto en un tubo de pasta de dientes, creando la única evidencia fotográfica tomada dentro de una instalación de exterminio activa por las propias víctimas. Esto es importante porque 3 de los fotógrafos fueron ejecutados antes de la liberación, y las fotografías nos obligan a enfrentar la realidad de una manera que los relatos históricos por sí solos no pueden. El Sonderkommando eran prisioneros judíos seleccionados para trabajar en instalaciones de exterminio. El nombre significa unidad especial, pero no había nada deseable en ello. Estos prisioneros eran obligados a ayudar en asesinatos masivos, recibiendo a los recién llegados en las cámaras de gas, retirando los cuerpos después del gaseo, buscando objetos de valor en los cadáveres, extrayendo dientes de oro y transportando los cuerpos a los crematorios. Quizás era el trabajo más devastador psicológicamente que uno pudiera imaginar. Las SS utilizaban prisioneros judíos para este trabajo con el fin de reducir la carga psicológica sobre el personal alemán y para implicar a las víctimas. Esto era parte clave de un plan para eliminar testigos. El Sonderkommando se mantenía aislado y periódicamente era asesinado y reemplazado. A pesar del horror imposible, los miembros en Auschwitz-Birkenau organizaron una resistencia. Planearon levantamientos y se esforzaron por documentar lo que presenciaron. Algunos escribieron testimonios y los enterraron en recipientes metálicos, pero otros optaron por obtener pruebas fotográficas. En agosto de 1944, Auschwitz operaba a máxima capacidad. Los judíos húngaros estaban siendo deportados en grandes cantidades. Como las cámaras de gas no daban abasto, las SS quemaron cuerpos en fosas al aire libre. Esto creó una situación en la que los asesinatos eran visibles desde ciertos lugares. Un pequeño grupo consiguió una cámara, probablemente introducida de contrabando por la resistencia polaca. Tener una cámara implicaba ejecución inmediata. Se cree que Alberto Herrera, un judío griego, fue el fotógrafo principal, trabajando con otros, incluyendo a Shlomo Dragón. Necesitaban un momento en que los guardias de las SS no estuvieran mirando. En agosto de 1944, en un solo día, tomaron 4 fotos desde un crematorio. Las 2 primeras muestran cuerpos siendo quemados en fosas al aire libre. La tercera muestra a mujeres siendo llevadas desnudas hacia la cámara de gas. En sus últimos minutos, la cuarta está mayormente fuera de foco, capturada cuando el fotógrafo fue detectado o tuvo que moverse rápidamente. Después de que se tomaron las fotos, el rollo tuvo que ser sacado de contrabando. Supuestamente fue escondido en un tubo de pasta de dientes, entregado a un prisionero con contacto exterior, y luego pasó por una cadena hasta llegar a la resistencia polaca fuera del campo.
La película fue revelada y enviada a Londres. Los fotógrafos mismos no sobrevivieron. Herrera murió en octubre de 1944 durante el levantamiento del Sonderkommando. Al difundirse rumores de que las SS planeaban liquidarlo, los prisioneros atacaron a los guardias, mataron a varios SS y destruyeron un crematorio. El levantamiento fue reprimido y casi todos los participantes fueron asesinados. Solo Shlomo Dragón sobrevivió a la guerra. Él testificó sobre las fotografías. Dragón vivió hasta 2001, llevando consigo los recuerdos de lo que presenció. Las fotografías en sí son notables tanto por lo que muestran como por lo que no muestran claramente. Son borrosas, mal enfocadas, compuestas apresuradamente. Los fotógrafos no tenían tiempo para encuadrar cuidadosamente. Sin embargo, estos defectos técnicos las hacen más poderosas. Su imperfección da testimonio de las condiciones en las que fueron tomadas. Las fotografías han adquirido un significado más allá de su valor documental. Representan resistencia, la negativa a permitir que la destrucción quede sin ser registrada. Los fotógrafos sabían que probablemente morirían. Aún así lo hicieron porque documentar la verdad valía el riesgo. Las fotografías ayudan a combatir la negación del Holocausto. No fueron tomadas por los soldados liberadores ni por las SS. Fueron tomadas por las víctimas en medio de la destrucción, en secreto, y con un enorme riesgo. Muestran el proceso desde adentro. Negar lo que muestran requiere niveles de deshonestidad difíciles de mantener al ver las imágenes. Las 4 fotografías siguen siendo de los documentos visuales más importantes del Holocausto. Son pruebas desde el infierno captadas por quienes sabían que grababan su muerte, que creían que dar testimonio era lo suficientemente importante como para arriesgarse a la tortura y la ejecución. Los fotógrafos no vivieron para ver que sus imágenes llegaran al mundo, pero su valentía asegura que el mundo no pueda olvidar ni negar lo que presenciaron. En febrero de 1945, Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin se reunieron en Yalta, en Crimea, y negociaron el orden de la posguerra junto con Stalin, extrayendo concesiones que le dieron a la Unión Soviética el control sobre Europa del Este y condenaron a millones a décadas de dictadura comunista. Esto es importante porque Roosevelt, que ya estaba muriendo y desesperado por la cooperación soviética, hizo acuerdos que abandonaron a las naciones de Europa del Este a la dominación soviética, revelando que incluso una guerra luchada por la libertad podría terminar con millones perdiendo la suya. La conferencia de Yalta tuvo lugar del 4 al 11 de febrero de 1945 en Crimea. El lugar fue elegido por Stalin en territorio soviético, dándole ventaja de local. En febrero de 1945, la guerra ya estaba por terminar. Las fuerzas soviéticas avanzaban hacia Berlín desde el este y las fuerzas angloamericanas se acercaban a Alemania desde el oeste. La pregunta era ¿qué sucedería después? Los 3 líderes llegaron con diferentes agendas. Stalin quería el reconocimiento de las ganancias territoriales soviéticas, el dominio soviético en Europa del Este como zona de amortiguamiento y participar en la derrota de Japón a cambio de compensaciones territoriales. Churchill quería preservar la influencia británica y limitar la expansión soviética, aunque reconocía la posición debilitada de Gran Bretaña. Roosevelt quería la entrada soviética en la guerra contra Japón para salvar vidas estadounidenses, el establecimiento de las Naciones Unidas y la cooperación soviética en el orden de posguerra. Roosevelt estaba en la posición más débil. Para febrero de 1945, él estaba muriendo de una grave enfermedad cardiovascular. Se veía terrible. Él fallecería 2 meses después. Churchill comprendía mejor la situación, pero tenía menos influencia. Gran Bretaña estaba agotada, su economía dependía de los préstamos estadounidenses. Stalin tenía la posición más fuerte. Los ejércitos soviéticos ocupaban Polonia, Rumania, Bulgaria y gran parte de Hungría y Checoslovaquia. Stalin controlaba los territorios que quería y la pregunta era si Occidente reconocería oficialmente sus conquistas. Los acuerdos abarcaban varios temas. Alemania sería dividida en zonas de ocupación y Berlín también sería dividida. Las fronteras de Polonia se desplazarían hacia el oeste, perdiendo territorio ante la Unión Soviética en el este, pero ganando territorio alemán en el oeste. Los acuerdos más controvertidos tenían que ver con los futuros gobiernos.
La Declaración de Yalta sobre la Europa liberada prometía que los países liberados podrían crear instituciones democráticas de su propia elección mediante elecciones libres. Stalin estuvo de acuerdo de inmediato. Quedó claro que Stalin y los líderes occidentales entendían de manera muy diferente lo que significaba ser democrático. El caso de Polonia fue particularmente polémico. Polonia tenía un gobierno en el exilio en Londres, pero Stalin había establecido un gobierno rival en Lublin, compuesto por comunistas polacos. En Yalta se acordó que el gobierno de Lublin sería reorganizado sobre una base democrática más amplia y que se celebrarían elecciones libres. Stalin estuvo de acuerdo sabiendo que no tenía intención de cumplirlo. Sobre Japón, Stalin aceptó entrar en la guerra dentro de los 3 meses posteriores a la derrota de Alemania. A cambio, la Unión Soviética recibiría ganancias territoriales a expensas de Japón y China. Cuando terminó Yalta, la prensa occidental lo presentó como un gran éxito. Roosevelt informó al Congreso, que aseguró la paz. Churchill fue más reservado. La realidad se hizo evidente gradualmente. En los meses posteriores a Yalta, Stalin se movió para consolidar el control soviético. La reorganización del gobierno de Polonia fue una farsa. Las elecciones se manipularon o pospusieron y los líderes no comunistas fueron arrestados o asesinados. Procesos similares ocurrieron en toda Europa del Este. Roosevelt murió el 12 de abril de 1945, así que no vio la traición de Stalin. Harry Truman, su sucesor, se sorprendió por la actitud soviética y adoptó una postura más dura, iniciando la Guerra Fría. Churchill vio confirmados sus temores. En marzo de 1946 declaró: "Ha caído un telón de acero sobre el continente. La gente de Europa del Este pagó el precio". La represión duró hasta 1989, cuando los regímenes comunistas colapsaron. Durante décadas, Yalta fue controvertido. Los republicanos atacaron a Roosevelt por entregar Europa del Este, aunque esto ignoraba que los ejércitos soviéticos ocupaban estos territorios y Occidente tenía poca influencia, salvo ir a la guerra. La verdad es más compleja. Roosevelt y Churchill enfrentaban una situación en la que las fuerzas soviéticas ocupaban Europa del Este y el poder occidental no podía expulsarlas sin iniciar una nueva guerra. Ellos lograron acuerdos que, en papel, protegían los derechos de Europa del Este. Stalin los firmó, sabiendo que podía violarlos con impunidad. Lo que es innegable es que el destino de millones de personas fue decidido por 3 hombres, sin que esas personas tuvieran voz alguna. Las poblaciones no tenían representantes en Yalta. Sus futuros fueron negociados por grandes potencias que perseguían sus propios intereses. Esto era la realpolitik en su forma más cruda. La Guerra Fría que siguió moldeó la política global durante 45 años. Cuando terminó entre 1989 y 1991, reivindicó a quienes resistieron el Acuerdo de Yalta. Pero para quienes vivieron 45 años bajo el régimen comunista, la traición quedó como una cicatriz permanente. 3 hombres decidieron su destino sin consultarles, haciéndoles perder décadas de libertad. Entre 1932 y 1945, el ejército imperial japonés reclutó por la fuerza entre 50.000 y 200.000 mujeres y niñas, principalmente de Corea, China y Filipinas. Las mantenían en burdeles militares en toda Asia ocupada, donde eran violadas repetidamente por soldados, vigiladas y, a menudo, asesinadas cuando se abandonaban las bases. Esto importa porque el gobierno japonés negó esta esclavitud sexual sistemática durante casi 50 años, destruyendo registros y silenciando a las sobrevivientes. Incluso hoy, el reconocimiento oficial y la compensación aún son temas en disputa, revelando cómo las naciones pueden borrar sus propios crímenes de guerra de la historia cuando las víctimas no tienen poder para exigir justicia. El sistema de mujeres de consuelo, llamado Ianfu en japonés, comenzó en 1932 cuando Japón estableció su primer burdel militar en Shanghái. La justificación oficial era prevenir la violación de civiles y controlar las enfermedades venéreas entre las tropas, pero lo que se desarrolló fue una esclavitud sexual sistemática a gran escala. Mujeres y niñas, algunas de tan solo 11 o 12 años, fueron reclutadas mediante engaños, coerción o incluso secuestro.
A las mujeres coreanas se les decía que trabajarían en fábricas o como enfermeras. Las mujeres chinas y filipinas simplemente eran tomadas por los soldados durante redadas en las aldeas. Una vez en el sistema, las mujeres quedaban atrapadas. Eran retenidas en burdeles llamados estaciones de consuelo, vigiladas por soldados y obligadas a atender a decenas de hombres por día. Las mujeres que se resistían eran golpeadas o asesinadas como ejemplo. Las embarazadas solían ser forzadas a abortar o asesinadas. Las enfermedades venéreas persistían pese a las inspecciones médicas. El trauma psicológico era devastador. Muchas mujeres no se recuperaron, incapaces de tener relaciones normales o hablar de lo ocurrido. Cuando la guerra se volvió contra Japón, muchas estaciones de consuelo fueron abandonadas y las mujeres quedaron varadas en el extranjero sin dinero ni documento. Otras fueron asesinadas por las fuerzas japonesas en retirada para eliminar testigos. Algunas se suicidaron. Las pocas que lograron regresar a casa a menudo descubrieron que no podían hablar de lo que había sucedido. En Corea y otras culturas confucianas, el estigma de la violación sexual hacía que las familias rechazaran a las sobrevivientes. La mayoría sufrió en silencio durante décadas. Tras la guerra, Japón eliminó sistemáticamente los registros sobre las estaciones de consuelo. Los juicios de Tokio casi no trataron el tema de los crímenes de guerra. Los pocos testimonios que surgieron fueron descartados como prostitución, no como esclavitud. El gobierno japonés negó cualquier participación oficial, alegando que las estaciones de consuelo eran operadas por contratistas privados. Las sobrevivientes no tenían documentación ni testigos que quisieran hablar y enfrentaban un estigma social que les impedía presentarse. No fue sino hasta 1991 que se rompió el silencio. Kim Hak-sun, una sobreviviente coreana, testificó públicamente sobre sus experiencias. Su valentía motivó a otras sobrevivientes a presentarse. Investigadores encontraron documentos en archivos que prueban la participación militar. El gobierno japonés se vio obligado a reconocer cierta responsabilidad. En 1993, el secretario en jefe del gabinete, Yohei Kono, emitió una declaración admitiendo la participación militar y expresando disculpas. Pero la controversia siguió. Políticos conservadores japoneses disputaron los hallazgos, afirmando que las mujeres eran prostitutas voluntarias. Los libros de texto de historia minimizaron u omitieron a las mujeres de consuelo. Un acuerdo de 2015 entre Japón y Corea del Sur intentó resolver el problema con una disculpa y un fondo de compensación, pero muchas sobrevivientes lo rechazaron por considerarlo insuficiente. Hasta hoy, solo unas pocas docenas de sobrevivientes siguen vivas, aún luchando por el pleno reconocimiento. El sistema de mujeres de consuelo representa uno de los casos más grandes de esclavitud sexual organizada por un gobierno en la historia moderna. También demuestra cómo los crímenes de guerra pueden ocultarse cuando los perpetradores controlan la narrativa y las víctimas carecen de poder. Durante 50 años, el sufrimiento de estas mujeres fue borrado de la historia. Incluso ahora, su historia sigue siendo motivo de controversia, con algunos funcionarios japoneses negando lo que ocurrió a pesar de la abrumadora evidencia. Las sobrevivientes ya ancianas vivieron la mayor parte de sus vidas sin poder hablar del trauma y cargando la vergüenza por crímenes sufridos, esperando disculpas que muchas no recibieron. El 5 de mayo de 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, soldados estadounidenses, la Wehrmacht alemana y prisioneros franceses, incluidos ex primeros ministros, defendieron juntos un castillo austriaco contra fuerzas de las Waffen-SS, en la única batalla registrada donde tropas de Estados Unidos y Alemania combatieron juntas como aliadas contra un enemigo común. Esto es importante porque demuestra que incluso en una guerra definida por una oposición ideológica absoluta, los soldados individuales podían reconocer una humanidad compartida y elegir la cooperación sobre el odio. Y porque esta extraña alianza ha sido casi completamente olvidada, a pesar de ser uno de los momentos más extraños y simbólicamente poderosos de la guerra, el castillo Iter era una fortaleza medieval en los Alpes austriacos que las SS habían convertido en una prisión para prisioneros franceses de alto valor. Entre los prisioneros se encontraban dos ex primeros ministros franceses, Édouard Daladier y Paul Renaud, el general Maxime Weygand, la estrella de tenis Jean Borotra
y otras figuras políticas y militares prominentes. A principios de mayo de 1945, Alemania se estaba derrumbando. Hitler estaba muerto. Los guardias de las SS en el castillo Iter abandonaron sus puestos, dejando a los prisioneros sin vigilancia, pero también desprotegidos en una región donde aún luchaban unidades fanáticas de las SS. Los prisioneros franceses enfrentaban un dilema. Eran libres, pero estaban varados en territorio hostil. Se difundieron rumores de que las unidades de las SS estaban ejecutando prisioneros y colaboradores prominentes para evitar que testificaran sobre crímenes de guerra. Los prisioneros necesitaban protección. Uno de ellos, un combatiente de la resistencia francesa llamado Andreas Krobot, que había estado trabajando como encargado de mantenimiento en el castillo, se ofreció como voluntario para buscar ayuda. Encontró al mayor Joseph Gangl, un oficial de la Wehrmacht que se había vuelto en contra del régimen nazi y estaba trabajando con combatientes de las resistencias austriaca. Gangl reconoció el peligro. De hecho, había una unidad de las SS en la zona que podría atacar el castillo para matar a los prisioneros de alto perfil. Gangl tenía fuerzas limitadas, solo un puñado de soldados de la Wehrmacht que se habían quedado con él después de decidir resistir la autoridad de las SS. Necesitaba ayuda y contactó a las fuerzas estadounidenses que acababan de llegar a la región. El capitán John C. Jack Lee, líder de una pequeña unidad de la 12ª División Blindada de Estados Unidos, aceptó ayudar. Era una situación extraordinaria. Un oficial alemán solicitando ayuda militar estadounidense y un oficial estadounidense aceptando trabajar con tropas alemanas. El 5 de mayo Lee llegó al castillo Iter con unos 15 soldados estadounidenses, un solo tanque Sherman y varios soldados de la Wehrmacht alemana liderados por Gangl. También se unió a la defensa Zvonimir Chuchkovich, un combatiente de la resistencia yugoslava que había estado prisionero en el castillo. Esta improbable alianza estableció posiciones defensivas alrededor del castillo. Los exprisioneros, incluidos generales y políticos, se armaron y tomaron posiciones junto a sus defensores. El ataque llegó esa tarde. Entre 100 y 150 soldados de las Waffen-SS, incluyendo miembros de las juventudes hitlerianas, asaltaron el castillo. Con apoyo de artillería y gran superioridad numérica, la batalla fue intensa. El tanque Sherman fue destruido por un cañón de 88 milímetros, la munición se agotaba. En cierto momento, la tenista Jan Barotra saltó el muro del castillo y corrió bajo fuego enemigo hasta un pueblo cercano para pedir refuerzos estadounidenses. En la pelea, el mayor Gangl fue asesinado por un francotirador al sacar al ex primer ministro francés Renault de la línea de fuego. Murió defendiendo al hombre que declaró la guerra a Alemania en 1939. Su muerte simbolizó la naturaleza extraña de la batalla. Un oficial alemán muriendo heroicamente para salvar a un primer ministro francés de las tropas alemanas de las SS mientras luchaba junto a soldados estadounidenses. Los defensores resistieron hasta que llegaron los refuerzos estadounidenses al final de la tarde. Los atacantes de las SS se retiraron o se rindieron. Todos los prisioneros, persona muy importante franceses, sobrevivieron. El capitán Lee recibió la cruz por servicio distinguido. El mayor Gangl fue reconocido póstumamente por Austria como un héroe de la resistencia. La batalla duró menos de un día, pero se ha vuelto legendaria entre los historiadores militares por lo extraña que fue. La batalla del castillo de Iter representa un momento en el que las rígidas categorías de la Segunda Guerra Mundial se disolvieron temporalmente. Estadounidenses y alemanes, antes enemigos, lucharon y se protegieron juntos. Un oficial de la Wehrmacht murió heroicamente salvando a líderes enemigos. Prisioneros de alto perfil tomaron rifles y lucharon junto a sus rescatadores. Fue un breve momento en el que la humanidad compartida trascendió las divisiones nacionales e ideológicas, pero la batalla ha sido en gran parte olvidada, opacada por eventos más grandes como la rendición de Alemania solo 3 días después. No encaja en las narrativas simples sobre la Segunda Guerra Mundial. Complica la historia del bien absoluto contra el mal absoluto. Muestra que incluso en el conflicto más ideológicamente rígido de la historia moderna, los soldados individuales podían tomar decisiones basadas en circunstancias inmediatas, en lugar de la propaganda y las órdenes. El mayor Gangl pudo haberse mantenido leal al régimen nazi o simplemente huir. En cambio, eligió proteger a los prisioneros y murió haciéndolo.
El capitán Lee pudo ver a Gangle como enemigo, sin importar las circunstancias. En cambio, reconoció a un aliado. La batalla también resalta el caos de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El régimen nazi colapsó, aunque algunas unidades seguían combatiendo y otras se rendían o cambiaban de bando. Las SS seguían siendo fanáticas, cazando desertores y a cualquiera que consideraran traidor. En este ambiente se formaron alianzas extrañas. La batalla del castillo de Iter fue la más dramática, pero no fue el único caso de soldados alemanes que se volvieron contra las SS en las últimas semanas de la guerra. Hoy en día hay un monumento en honor al mayor Gangle en el pueblo cercano al castillo de Iter. La batalla ha sido tema de varios libros y de una película planeada, pero sigue siendo poco conocida en comparación con otros eventos de la Segunda Guerra Mundial. Quizás sea porque no encaja en narrativas cómodas. Es más fácil recordar la guerra como una lucha clara entre el bien y el mal que reconocer momentos en los que los enemigos se convirtieron en aliados y las categorías se volvieron borrosas. Sin embargo, esos momentos revelan algo importante sobre la naturaleza humana, que incluso en la guerra, las personas pueden reconocer valores compartidos y tomar decisiones morales que trascienden los conflictos que dividen a sus naciones.